Bien, como es Navidad, vamos a tocar un tema alusivo. No un tema, muy, centrado en una forma de expresarlo con palabras bonitas, sino un poco con profundidad teológica. Por lo menos, creo que es interesante hacerlo de esa manera. Ahora, el tema de la Navidad, pues, es un tema que el mundo, si bien es una celebración muy popular, es también, no nos debe extrañar, una celebración que el foco de Cristo es totalmente apartado, ¿no? Cristo no está por ninguna parte. Yo recuerdo hace unos años cuando iba con mi hermano al Corte Inglés en Navidad y salía la canción Navidad, Navidad, y salía compra ya, compra ya. Era una cosa pero verdaderamente escandalosa, ¿no? Entonces, si la Navidad es el Corte Inglés, claro, ¿no? Entonces, ese tipo de tonteras que encontramos muy popularmente en el mundo, de poner el énfasis en otros personajes, en el Santa Claus, Papá Noel, o en los mismos reyes incluso, pues son formas que tiene la gente del mundo que no conoce a Cristo de hacer que la Navidad, que es la celebración del nacimiento de Cristo, sea otra cosa. Pero bueno, como nosotros somos creyentes, nosotros sí podemos celebrar la Navidad y con toda justicia. ¿Qué significó el nacimiento de Jesucristo para el mundo? Yo quiero ahora hablar sobre este tema. ¿Qué nos dice la Biblia sobre qué tan importante, qué tan impactante para la humanidad era el nacimiento de Jesús? ¿Era simplemente un hombre que nació, hizo una gran obra y dividió la historia en dos partes? ¿Es eso? No. El mundo antes de Cristo era un mundo de tinieblas, era un mundo terriblemente oscuro. Desde la caída del hombre en Edén hasta la cruz de Cristo, el mundo apenas tenía unas pequeñas y poquísimas luminarias, algunos profetas, patriarcas, algunos reyes, porque algunos fueron buenos, otros fueron malos. O sea, en el mundo había muy poco de la luz de Dios. Estábamos en unas absolutas tinieblas. El mundo realmente estaba entregado al poder de Satanás. Y la luz de Dios brillaba muy poco en el mundo. El mundo estaba condenado. Estaba encarcelado bajo llave. Era un río de gentes que se iban a la perdición del infierno. Hasta que vino Jesús, y nace Jesús, y Dios nos visita a la humanidad. Como decía Ezequiel 34, he aquí, yo mismo iré a mis ovejas. Y eso fue lo que hizo. Pero, ¿cómo era pues entonces ese mundo tan terrible del pasado? Voy a tocar una parte de Isaías, varios pasajes de Isaías. Va a ser corta ahora el mensaje, no se preocupen. Más largo está en el blog, lo hemos resumido, estuve hablando con José Luis, lo hemos resumido un poco para que algunas partes un poco más espinosas no estén aquí presentes. Pero vamos a ver un pasaje que sí está en Isaías 14 y que nos da un poco el cuadro, porque necesitamos nosotros tener una referencia para saber cómo era el mundo sin Cristo, antes de la cruz de Cristo. Incluso cómo es el mundo ahora en ciertas partes de la tierra también, porque todavía no se ha logrado esa conquista completa, que lo vendrá en su segunda venida. Pero bueno, ¿cómo era pues ese mundo? Dice ahí, hablando de Lucifer, de Satanás, en los versos del capítulo 14, del 16 al 17, dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, después de haber caído Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús, al morir en la cruz, hizo el juicio, la sentencia sobre Satanás. Satanás fue despojado, no solamente de aquellos que estaban en el Seol, en el seno de Abraham, que Jesús se los llevó al paraíso, sino también se fue despojado de todo ese dominio que tenía sobre la humanidad, que hasta entonces era imbatible. Por eso le ofrecía en la tentación a Cristo: mira, te doy todos los reinos de la tierra si tú quieres. Es decir, postrado adórame y yo te los doy, porque a mí me han sido dados. Fíjense lo que podía decir. Pero ya después de la cruz de Cristo ya no podía decir eso, porque ya había caído. ¿Y qué es lo que se dice en Isaías sobre esa caída de Satanás? Dice: ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades,
que a sus presos nunca abrió la cárcel. Recuerden bien esa última parte, a sus presos nunca abrió la cárcel. Eran encarcelados para siempre. Ese encarcelamiento espiritual era el que sufría el mundo. Y Dios, en su plan de misericordia, tuvo la iniciativa de rescatarnos. Imaginemos que estábamos así como rehenes que luego tienen que ser rescatados. Pues eso es lo que hizo el Señor con nosotros, rescatarnos. El nacimiento de Jesús fue la obra de Dios para rescatarnos, en que Dios se encarna en un pequeño bebé para que al final no solamente sea invicto contra el pecado, sino que pueda morir expiatoriamente y pagar con su sangre la recuperación de toda la humanidad para Dios. Ese era el precio tan alto que tuvo que pagar Jesús. La redención, comprar de nuevo, comprar algo que se había perdido. ¿Y quién lo tenía? Satanás. Pero ahí vemos pues cómo era el mundo. Es una imagen un poquito para darnos una idea de la devastación que hizo el enemigo. Ahora veamos qué es lo que hizo Jesús. Y vamos a ese famoso capítulo 9 de Isaías. Precioso, lo he puesto en dos partes. Que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Y se refiere solamente a esa zona de Galilea y los gentiles? No, se refiere a toda la humanidad. Vamos a ver. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, eran limítrofes con el mar Mediterráneo. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjense. Y no está hablando solamente de esa zona, está hablando de todo el mundo. Solamente que en esa zona está prediciendo Isaías que iba a estar presente, iba a vivir la luz del mundo, que es Jesús. Pero se está refiriendo a todo el mundo. Estaba en tinieblas. Y cuando viene Jesús es cuando viene la luz del mundo. Dice: multiplicaste la gente y la aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y luego continúa: porque tú quebraste su pesado yugo y el cetro, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Ahí está diciendo que Satanás iba a ser abatido completamente y que la humanidad perdida iba a ser recuperada por la sangre de Cristo y iba a ser quitado de su yugo. Ese yugo de Satanás que oprime a la humanidad podía ya ser libre por la causa de la obra de Cristo en la cruz. Obviamente eso no alcanza a todos, es para todos, pero no lo alcanzan todos, porque no todos quieren creer ni recibir a Jesús en su corazón. Ahí está la diferencia. Jesús ya pagó el precio, ya nos dice: tú puedes coger el billete y irte y salvarte, pero si no quieres, ese ya es tu problema. Pero ya está pagado. Dice el siguiente verso, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Interesante, ¿no? Un niño nos es dado. ¿Quién era ese niño? Jesús. Y los títulos que recibe aquí de Isaías no son de un simple profeta, que eso quede muy claro. No son de un simple hombre, son títulos que solo corresponden a Dios. Era Dios visitando a su pueblo.
Eso es lo que hizo. Y lo que celebramos en la Navidad, es precisamente cómo Dios viene a visitarnos para salvarnos, para redimirnos. Ahora, claro, aquí está hablando de una forma más extensiva, está hablando de todo lo que va a hacer el Señor de aquí a la eternidad, cuando establezca ya plenamente su reino sobre la tierra. Todavía estamos en la antesala, en el proceso. Ya se hizo el juicio, ya Jesús pagó en la cruz con su sangre, pero todavía hay un lapso de tiempo hasta que se ejecute esa sentencia, que es en la segunda venida, cuando el mundo será castigado por su iniquidad y se restablecerá el reino de Dios en la tierra. Pero hay algo más allá. Hay dos, por ejemplo, dos pasajes más de Isaías que vamos a ver ahora, que son interesantes y que nos denotan qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Notemos este primero. Es primero el verso 1 del capítulo 42 y luego vamos a coger los versos 6 al 7. Ahora notemos los detalles del primero, verso 1. Dice Jehová, ¿no? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Les recuerda estas palabras algún episodio de los evangelios? Sí, ¿no? He puesto ahí la foto. Bueno, es una foto, perdón. Es una imagen, una ilustración. ¿De qué momento está la ilustración? Del bautismo, ¿no es verdad? Y se ve incluso la venida del Espíritu Santo. Exactamente, Isaías está profetizando. Y el evento del bautismo de Jesús, lo que sucede, y cuando aparece esa voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, y desciende el Espíritu Santo como una paloma, está cumpliendo Isaías 42, verso 1. Ahí está el anuncio y luego vemos el cumplimiento, 7 siglos después. Pero luego sigue diciendo, versos 6 al 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Ahora, ¿de qué cárcel está hablando y de qué presos está hablando? ¿Recuerdan Isaías 14? ¿Cómo Satanás se encarcelaba? Pues de esa cárcel, de la cárcel de Satanás, es que va a liberar Jesús a los seres humanos. A esos presos que están en el pecado, en la condenación, camino al infierno, a esos Dios quiere dar libertad de la condenación, salvación. Y por eso está hablando esto. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Y quiénes moraban en tinieblas? El mundo. El mundo moraba en tinieblas. Ahora alguien dirá, sí, pero todavía está morando en tinieblas en algunas partes. Por supuesto que sí, porque todavía estamos en ese proceso de transición entre que el juicio ya se hizo hasta la segunda venida, cuando se ejecutará. Pero parte, y eso lo vamos a ver al final, responsabilidad tenemos nosotros. Ahora lo vamos a ver. Bien, vamos ahora al último pasaje interesante de Isaías. El último. Hay muchos pasajes en la Biblia sobre pasajes mesiánicos sobre Jesús, pero ahora solamente vamos a ver este, muy interesante también. Resulta que Jesús va a la sinagoga y, como era costumbre, le dicen: por favor, lee las Escrituras. Y él va al atril, abre el rollo del libro de Isaías y justo encuentra este pasaje y lo lee. Isaías 61, 1 al 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Fíjense que está hablando en primera persona, Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Interesante, ¿no? Todo lo que viene a ser Jesús. ¿Tenemos que celebrar entonces el nacimiento de Cristo? Claro que sí, por todo el bien que ha traído a la humanidad, todo el bien que ha traído a nosotros, a nuestras propias vidas, porque nosotros somos principalmente los beneficiarios al creer en Jesús y al recibirlo en nuestro corazón, somos beneficiarios de toda esa bendición que Dios trajo, pero que le costó a Dios Padre y le costó a Dios Hijo terrible sufrimiento. Ahora, una vez que lee este pasaje de Isaías, dice la Biblia que en Lucas 4, 20 al 21, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo, ¿no? Imagínate, 7 siglos desde que Isaías había escrito esas palabras en un rollo y luego se fueron copiando sucesivamente. Y de pronto esos señores que estaban ese día en esa sinagoga estaban expectando el preciso momento en que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo al fin. Y ahí tenían al propio Mesías. Y no solamente, vamos a decirlo, Mesías, el ungido de Dios, sino al mismo Dios, aquel que prometió en Ezequiel 34 decir, he aquí yo mismo iré. Y ahí estaba. Tremendo, ¿no? Tremendo. Todo lo que había hecho el Señor. Pero ahora, bien, volviendo a esa pregunta que hice hace un momento, tenemos razones para celebrar el nacimiento de Jesús y toda la obra de Jesús por todo el beneficio que ha traído a la humanidad. Y ya a partir de la cruz de Cristo se inicia una era nueva, la era de la gracia, en la cual la luz del mundo, aunque ya iba a partir a la presencia del Padre, es diluida a través de sus hijos, a través de los discípulos de Jesús, que son las luminarias del mundo. Y nosotros también somos luminarias del mundo. Y nuestra misión es llevar la luz de Cristo a más y a más personas para que puedan recibir a Jesús y ser salvos y redimidos. Pues bien, como estamos en esa labor, aquí vienen oportunas las palabras del Señor Jesús antes de ascender a los cielos, cuando dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros pues somos copartícipes de la obra de Jesucristo. Somos parte de esa obra, somos embajadores de Cristo y anunciamos al mundo que es pecador y que necesita ser salvo a través de la fe en Jesucristo. Esa es nuestra meta, nuestra misión en este mundo. No solamente celebrar la Navidad, sino también comprender que tenemos un encargo de parte de Dios, y ese encargo es muy importante y tenemos que velar por cumplirlo. Que nosotros seamos instrumentos de Dios para poder llevar esa luz del mundo al resto de la tierra, hasta la segunda venida del Señor, porque dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por ese regalo maravilloso que fue enviar a tu Hijo amado a la tierra para poder encarnarse, nacer, Señor, de una manera tan humilde en un pesebre, y sin embargo poder llegar a ser la luz del mundo, Señor, el Salvador de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque en su sangre preciosa ha sido pagado el precio de todo nuestro pecado e injusticia, y que tú, Señor, nos das libertad para poder llegar al árbol de la vida, a la vida eterna, Señor, a través de la fe en Cristo. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a cumplir ese encargo que nos has encomendado de poder llevar la luz del Evangelio a más lugares de la tierra, Señor, para que tú seas exaltado, engrandecido, y tu grey pueda crecer, Señor,
Señor, a través de la extensión del Evangelio en todo el mundo. Te pedimos que nos ayudes a ser celosos en esto y te damos las gracias nuevamente por ese regalo maravilloso que es tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, te encomendamos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.